солодко чіпляти за минулий раз прийшли у груди ті, кого нема вже. З ними те чого не буде, всі побалакали, поплакали, тоді між хмарами у небі ще були сині плями. Так буває восени, іноді так солодко бити по собі минулим, так що без плями. Мама, знаєш, що в голові моєї життєвку, заліти пустить кіно влітку, чорно-біле по-живому на бригаду, як буває восени. Думаю, вчора бачив вранці цілі, бач, ти знаєш, ми очима вікна, іноді це не страшно, ніби щось важливо дуже вчора я програла. Muy bien, esta vez empezamos con Ucrania y la situación en ese país. La Asamblea General de Naciones Unidas ha emitido una resolución, como está Farid, pero no es vinculante. Como ninguna resolución de la Asamblea General, y no fue todo lo amplia que algunos hubieran podido esperar, solo 100 votos de más de 190. Así es, hoy la Asamblea General de la ONU emitió una resolución en la que apoya la integridad territorial de Ucrania y califica el referéndum de Crimea como inválido. Llamó a Moscú y a Kiev a resolver la crisis de manera pacífica. Un mes después de su liberación, la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko confirmó que postulará a las elecciones presidenciales de su país, que se realizarán el próximo 25 de mayo. Pero ella, querida y odiada por muchos ucranianos, la tiene difícil, ya que según los recientes sondeos de opinión en Kiev, tendría solo 8,2% de los votos. La encuesta está liderada por Petro Poroshenko, con 24,9% de la intención de votos. Sin embargo, Tymoshenko está dispuesta a enfrentar a los rusos tras la toma de Crimea. En un audio filtrado hace unos días, la vieja enemiga del derrocado Viktor Yanukovych pidió tomar las armas y matar a los rusos. En la grabación difundida por la cadena RT, Tymoshenko se lamentó por no haber encabezado la transición para impedir la toma de Crimea. Y en un arranque de ira, la política ucraniana dijo también que estaría dispuesta a coger una metralleta y disparar a Putin en la frente, a quien calificó de bastardo. Sin embargo, el proceso de anexión de Crimea ya está hecho y los cartógrafos ya están imprimiendo los nuevos mapas de Rusia con las fronteras cambiadas. En tanto, con 100 votos a favor, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado inválido el referéndum en la península y ha pedido a Rusia y Ucrania resolver pacíficamente esta crisis. La resolución aprobada dice que la entidad afirma su compromiso con la soberanía, independencia, política, unidad e integridad territorial de Ucrania, a partir de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Otra entidad que ha mostrado su apoyo a Ucrania es el Fondo Monetario Internacional, que prometió entregar al país entre 14.000 y 18.000 millones de dólares para intentar rescatar la golpeada economía del país tras la caída de Yanukovych. Según el portavoz de la entidad, el apoyo ampliado con la ayuda de la comunidad internacional podría alcanzar los 27.000 millones de dólares. Muy bien, vamos a hablar de esas elecciones, que es lo que viene en Ucrania. Yulia Tymoshenko, que bueno, regresa pues a las noticias luego de varias semanas, ¿no? De haber salido de prisión, ¿no? Sí, digamos que la noticia de su candidatura no es tan importante, primero porque la presidencia ya no es tan importante. O sea, tras el derrocamiento de Yanukovych, se ha vuelto a un sistema en donde el primer ministro es el jefe de gobierno y el presidente es una figura más bien ceremonial. Podría tener una importancia simbólica en un contexto en el cual Ucrania requiere símbolos de unidad, pero en todo caso no va a tener grandes atribuciones. Y en segundo lugar, ella no es muy creíble como campeona de la causa antirrusa, porque la razón por la que terminó presa, al margen de si es culpable de los cargos que se le imputan o no, es por la acusación de, contratos lesivos a los intereses de Ucrania firmados cuando era primer ministro con Rusia, precisamente, con empresas rusas. Entonces, digamos que no es, la candidata más evidente para dirigir al país, y menos desde la presidencia, en esta coyuntura. ¿La tiene fácil para ganar? No, tiene alguna posibilidad, creo que sigue siendo, para empezar tiene probablemente el partido mejor organizado del país en este momento tras de sí, dado que el partido de Yanukovych poco menos que ha no ha colapsado, es probablemente exagerado decir eso, ya no apoya a Yanukovych, claramente no queda claro si va a permanecer unidos, ¿no? Sí. Pero presumo que no va a ganar, y si gana, como digo, no hay tanto en juego como lo que solía ser la presidencia bajo Viktor Yanukovych. Hablemos de lo que ha sucedido hoy en Naciones Unidas. Al no ser vinculante no es obligatorio, entonces no es necesario que se tomen de acuerdo estas medidas. Un saludo a la bandera.
Bueno, el tema es que Rusia ha violado el derecho internacional al ocupar militarmente Crimea, aunque diga que fueron personas que compraron 10.000 uniformes rusos en algún bazar, vayan a saber dónde, y se camuflaron como si fueran soldados rusos, pero que en realidad no lo eran, y luego entregaron Crimea a Rusia, ¿no? Si uno no cree en ese cuento de hadas, eso fue una ocupación militar y eso es ilegal bajo el derecho internacional. No había necesidad de que la Asamblea lo ratificara, pero en todo caso está bien que lo haya hecho. Como digo, sin embargo, llama la atención de que sea por un número tan bajo de votos. Si bien solo hubo 11 votos en contra de la resolución, un buen número de países, más de un tercio del total, se abstuvieron. El Fondo Monetario Internacional, según el diario El País, impone duros recortes a Ucrania a cambio del rescate. Bueno, ahí habría que recordar un trabajo reciente académico, según el cual los programas de ajuste del FMI y el Banco Mundial suelen ser fuente de inestabilidad política en los países en los que se aplica. Porque la paradoja es la siguiente, ¿no? Si bien podría argumentarse, y algunos discutirían incluso eso, que los programas de austeridad son buenos en el largo plazo, en el corto plazo imponen un costo económico dramático sobre sectores de la población, en un país que ya es profundamente inestable, primero por lo caótica de la revuelta que llevó a la caída de Yanukovych, pero en segundo lugar por la ocupación soviética de parte del territorio, rusa, de parte del territorio, y el hecho de que Rusia sigue, emplazando tropas en la frontera y pone en alerta a Ucrania. Entonces, en este momento probablemente es lo menos que necesita Ucrania. Eso le daría fuerza más bien a los críticos del actual gobierno más cercanos a Rusia en el este del país. Bien, nosotros vamos a dejar Ucrania por el momento y nos vamos a ir a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro habría accedido a dialogar con la oposición, que él impuso unas condiciones. Los cancilleres del UNASUR se reunieron en la previa con estudiantes que protestan en las calles. Según declaraciones del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, durante una presentación en el Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos en Bogotá, el gobierno de Venezuela habría aceptado un diálogo con la oposición bajo ciertas condiciones. Santos afirmó que se ha creado un grupo de 3 países, representados por sus cancilleres, para tener lista una mesa de negociación. Una delegación de la Unión de Naciones Suramericanas estuvo por 2 días en Caracas, la cual finalizó con una intensa jornada de trabajo y una reunión con el presidente Nicolás Maduro. Estuvo integrada por Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Brasil y Surinam. Ojalá que a través de ese diálogo podamos distender esa situación en Venezuela, dijo Santos, que agregó que al continente entero le interesa que la situación mejore y se normalice. Aunque al principio parecía imposible que los representantes diplomáticos de la región se reunieran con los opositores, al final se produjo un encuentro. De las reuniones participaron jóvenes estudiantes de ambos bandos, los que apoyan al gobierno de Maduro y los que siguen protestando en las calles. Asimismo, hubo un encuentro con empresarios y organizaciones de derechos humanos. Aunque el acercamiento de un organismo internacional de tanto peso en la región no tiene precedentes desde que comenzaron las protestas, los líderes de las manifestaciones han advertido que no dejarán las movilizaciones. Así es, los cancilleres de UNASUR que han estado en Venezuela han dado a conocer